Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar un poquito de las texturas. Aunque ya sabemos lo que es un workflow PBR, ahora tocaría hablar de cómo creamos las texturas para este workflow PBR. Existen distintas formas y existen distintos entornos de trabajo para crear las texturas. Hasta ahora hemos trabajado en modeling para modelar, hemos trabajado en sculpting para esculpir, en UV Editing para hacer las UVs y tenemos otros dos entornos de trabajo que serían Texture Paint y Shading, ¿vale? Y nos vamos a concentrar en Shading para crear las texturas y materiales. Vale. Las texturas. Para trabajar en ellas, bueno, para poder entender los distintos tipos de texturas vamos a saltar al modo Shading y lo primero que vamos a ver es que tiene una iluminación como distinta este entorno. Suele aparecer, aparecen estas dos bolas y un fondo así como desenfocado, pero que si rotamos podemos ver que hay algún tipo de imagen. Esta imagen es un mapa HDR, ¿vale? Un mapa HDR, vamos a definirlo un poquito para que lo veáis bien. Blur, vale, aquí. Es una foto, ¿vale? Que se ha tomado en 360 de un entorno con un rango dinámico súper alto. Bueno, es que en realidad no es una foto, es un cúmulo de fotos. Son muchísimas fotos, para aquellos que sepáis de fotografía, tiradas a exposiciones diferentes en las que se intenta sacar información de las zonas de altas luces y las zonas de sombra. Bueno, pues vamos a decir que es una foto con un alto rango dinámico, ¿vale? Es decir, que tiene muchísima información de luminosidad y que nos vale para iluminar los objetos que tenemos aquí. Es decir, estos objetos van a recibir las luces y sombras y reflejos, etcétera, del entorno este HDR. Vale, este entorno HDR lo podemos cambiar aquí arriba, ¿vale? Clicando en esta bolita y eligiendo otros HDRs. ¿Veis? Ya viene Blender con algunos ya disponibles y ya veis que aquí podéis pues enfocarlos o desenfocar estos entornos, podéis hacer que se vean o no se vean en visor, aunque siguen afectando, ¿vale? Aunque no los veáis en visor. Y podéis incluso, vamos a hacer aquí, podéis incluso rotarlos para que la incidencia de la luz, no sé si se ve en el cubo, la incidencia de la luz venga de un lado o de otro, ¿vale? Bueno, estos entornos HDR están muy bien para definir las propiedades de los materiales, porque podemos ver un poquito cómo está trabajando nuestro roughness, nuestro metalness, etc. Es verdad que aquí estamos trabajando en el modo texturas, acordaros, y os recuerdo, esto estaba ya en el curso anterior, pero tenemos aquí el viewport de wireframe, aquí el de solid, aquí el de la previsualización de texturas, que es el que nos viene ya por defecto, y este sería el de render. Y en el de render ya entraría todo a calcularse las luces, etcétera, aunque sí es verdad que para eso es mejor estar en cycles, ¿vale? Ya hablaremos de cycles más adelante. Muy bien. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí, vale. Entonces hemos dicho que vamos a trabajar en este entorno de trabajo. En este entorno de trabajo tenemos aquí arriba este HDRI con nuestro objeto 3D y si seleccionamos el objeto nos saldrá el material que tiene asignado. Recordamos que los materiales se asignaban en esta pestañita, en Material Properties, y están aquí. Si yo tengo más de un material, imaginemos que aquí tengo un segundo material, ¿vale? Y es de color rojo, ¿vale? Depende cuál tenga seleccionado, ¿veis? Va cambiando el material que se muestra en el entorno de trabajo. Para aquellas personas que venís de Maya y de otros programas funciona un poco distinto. Es decir, si yo aquí tengo un nodo, el que sea, vamos a poner un nodo aquí flotando al lado de este material y selecciono otro material, este nodo aparecerá, aunque no esté conectado, aparecerá relacionado con el material junto al que se creó, ¿vale? Entonces tenemos como una mesa de trabajo para este material, aunque haya o no conexiones dentro del material. Se irá viendo esto más adelante, pero que sepáis que trabaja así el entorno, ¿vale? Según seleccionamos un objeto, tenemos acceso a sus materiales y entonces en la mesa de trabajo podremos ver el material seleccionado de ese objeto. Si yo duplico este cubo, ¿vale? Y le cambiamos los materiales, ponemos uno, vamos a poner azul, ¿vale? Fijaros que aquí cambia el material de uno a otro, ¿vale? Depende de lo que te hayas seleccionado y depende dentro de ese objeto el material que te hayas seleccionado.
Vale, esto con respecto al entorno de trabajo. Entonces, tenemos aquí nuestro cubo, aquí está nuestro material con pues, su base color, su metallic, su roughness, el que hayamos definido, y aquí tenemos un desglose en forma de nodos de este material. Vamos a irnos a una escena un poquito más compleja que lo vamos a entender mejor. Cerramos esto. Vale, estamos aquí con nuestra espadita y tenemos aquí el material de la espadita. ¿Vale? Aquí tendríamos la textura de color. Acordaros, fijaros que cuando selecciono aquí una textura, aparece aquí. Aparece en este visor lateral de texturas. La textura de metallic, la textura de roughness y la textura de normal, en este caso, que bueno, tampoco vamos a hacer mucha incidencia todavía en el normal. Vale, entonces, estas son texturas que han sido pintadas en otro entorno, en otro programa. Pero es que existen otro tipo de texturas. Estas texturas están ya calculadas, son mapas de texturas, mapas de bits. Es decir, una imagen, pues como un JPG, el que saca tu cámara de tu móvil, un JPG. Pues esto no es un JPG, el formato es otro, es un TGA, pero viene a ser eso, es una imagen ya definida y calculada que podemos aplicar a nuestro objeto. ¿Qué otro tipo de texturas hay? Pues tenemos las texturas procedurales. Aquí tenemos una bola que hemos creado, vamos a ponernos así, ¿vale? Y esta bola tiene una textura procedural, es decir, no es un mapa como este, sino que es un nodo que se calcula en el momento. Es decir, es un programita que calcula en base a los parámetros que le metamos un resultado. En este caso tenemos una textura Voronoi que si le cambiamos la escala, ¿veis cómo va haciendo así como unas pequeñas locuras? Tiene una serie de parámetros que podemos ir cambiando y cambia totalmente la estructura de la textura, porque es, ya os digo, procedural. Tenemos otro tipo de texturas procedurales, por ejemplo, si conectamos este Musgrave Texture, pues veis que es otro tipo de textura, pero que se está calculando totalmente procedural en tiempo real, ¿vale? O esta Wave Texture, por ejemplo, ¿vale? Que pues hace así estas cosas así todas locas, ¿vale? Son otro tipo de textura. Entonces hay que diferenciar muy bien las texturas procedurales de las texturas que son mapas de bits, que ya están precalculadas. Vale, y por último, dentro de las texturas que son mapas de bits, como la que hemos hecho en esta espada, hay otros dos tipos de texturas. Si os fijáis, las procedurales no se nota el corte, porque como se calculan en tiempo real, no se notan cortes en las UVs ni nada, ¿vale? De la textura. Pero en la textura de la espada, si yo hago, depende de qué cambios haga aquí, en el mapeo de la textura, vamos a hacer una cosa. Vamos a cargarnos todo esto y nos vamos a quedar solo con el color. Si yo cojo el color de esta textura de color y empiezo a decirle, oye, quiero que me repitas la textura dos veces, pues de repente la textura se muestra así un poco rara. Vamos a quitar de aquí el mundo, eso es, y vamos a quitar la esfera procedural. Vale, ahora ya no encaja porque estamos reproduciendo un mapa, ¿vale? Estamos reproduciendo aquí un mapa que al repetirlo 4 o 5 veces ya deja de tener sentido, no encaja con las UVs. Lo hemos repetido 2 veces. Si le pongo 1, la escala en 1, que no se repita más de una vez, no pasa nada, ¿vale? Se queda en el sitio. Pero hay otra textura, que sería la textura tileable o textura repetible, ¿vale? Como el caso de esta pared, que si yo la repito, aquí tenemos unos ladrillos. Pero es que está pensada para, si os fijáis, este ladrillo le falta un trocito pequeño para ser igual que este ladrillo. Y ese trocito pequeño está al otro lado. Es decir, si yo repitiese esta textura aquí dentro, seguiría perfectamente la textura. O por ejemplo, si veis esta de aquí es medio ladrillo. Y si veis hasta el otro lado hay medio ladrillo. Y lo mismo pasa arriba abajo. Bueno, arriba y abajo lo que han hecho aquí es que encaje con el borde de tal manera que luego, si os fijáis, el borde de abajo es la mitad de este borde. Entonces luego cuando la repites no se nota el corte. Vamos a ver. Si yo repito la textura de esta del ladrillo, se repite y no se ve el corte. O la repito
arriba y abajo y tampoco se ve el corte. Es una textura tileable, es una textura repetible. Y después estaría la textura no repetible, que es esta, la que hemos hecho para la espada, que si la repetimos pasa lo siguiente, que se ve perfectamente la repetición y el patrón. Entonces, en resumen, tipos de texturas. Tenemos texturas de tipo de mapa de bit, tenemos texturas procedurales y dentro de las texturas de mapa de bit pueden ser repetibles o no. En el siguiente vídeo vamos a hablar un poquito más de todo esto.